hablaremos del niño que no crece. Muchas veces los padres se preocupan porque alguno de sus hijos es más bajo de estatura que la mayoría de los niños de su edad. El niño también se preocupa porque está al principio de la fila siempre al momento de entrar al salón. Su pediatra, durante las visitas de control, lleva un registro del crecimiento de su hijo para poder detectar si se trata de un niño de estatura baja en relación al promedio de acuerdo a su edad y sexo. El retraso constitucional del crecimiento en niños está relacionado con la deficiencia de la hormona de crecimiento. Este es un trastorno clínico causado por problemas que surgen en la glándula hipófisis, caracterizados por una insuficiente producción de la hormona del crecimiento. Este trastorno afecta tanto a niños como a adultos. La deficiencia de esta hormona no solo impacta el crecimiento longitudinal, sino que también afecta el desarrollo neurológico y produce un incremento en el riesgo cardiovascular. Es necesario realizar una evaluación cuidadosa de los niños que tienen estatura baja o un lento crecimiento. Por esta razón, hemos invitado el día de hoy a charlar con nosotros al doctor Ricardo Salas Flores, endocrinólogo pediatra de Hospital Semaín. Así que quédate con nosotros, no le cambies, aprovecha la oportunidad para obtener información sobre el niño que no crece con el experto en Hospital Semaín. Es momento de ir a la entrevista. En Hospital Semaín, cuando realizamos una cirugía, nuestra prioridad es la seguridad del paciente. Contamos con la experiencia y conocimiento para resolver todo tipo de cirugía, sea electiva o de urgencia. Esto lo logramos gracias a que contamos con la infraestructura y tecnología necesarias, además del respaldo de la unidad de cuidados intensivos para brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Hospital Semaín, su cirugía en buenas manos. Doctor Ricardo Salas, ¿cuál es la importancia de la talla en el momento del nacimiento? Hoy día sabemos que la estatura de un niño al momento, la longitud de un niño al momento del nacimiento es muy importante y va a definir algunas situaciones posteriores en la vida adulta, ¿verdad? Luego entonces ponemos atención en aquellos niños que tienen retraso en el crecimiento intrauterino, que son niños de bajo peso y longitud limitada al nacimiento, y también en aquellos que tienen un sobrepeso al momento del nacimiento que conocemos como macrosómicos. Entonces estas situaciones que suceden in útero al momento de la gestación son importantes de lo que va a definir tanto el crecimiento como el riesgo cardiovascular. Hoy día sabemos en el niño que nace con peso bajo al nacimiento y macrosómico de crecimiento mayor al nacimiento. ¿Qué son los niños tardados? Son aquellos niños que son lentos en su crecimiento y que llevan, como lo dijimos al inicio del programa, una estatura baja. En los primeros años de la vida a lo mejor no lo detectamos, pero cuando empiezan a entrar a convivencia con otros niños nos empezamos a dar cuenta que son los primeros de la Cuando fila. vienen las comparaciones, ¿no? Que son los primeros de la fila, que el niño, los demás van creciendo y ese se va quedando estancado. Por ahí de los 2-3 años nos empezamos a notar y empezamos a ver que no llevan un crecimiento parejo con el resto de los demás niños. Es ahí donde tenemos que abrir los ojos y poner atención sobre ese niño que quizá puede tener un trastorno en su crecimiento. ¿Cómo el médico, cómo los padres pueden darse cuenta que un niño no está creciendo de acuerdo a su edad? La situación es que tenemos que estar vigilando el crecimiento y esto se llama velocidad de crecimiento. A veces es muy sencillo o muy complicado como lo queramos ver, pero es poner un punto en la pared y ver qué pasa en los próximos 3 o 6 meses, ver si ese niño está creciendo. Eso es lo que pueden hacer los padres y bueno, idealmente tendríamos que tener una medición de 1 año para poder
comparar lo que creció en la medición anterior contra la que crece después de un año. En el consultorio, tanto el pediatra como el médico de la salud de primer nivel de atención lo que tiene que es vigilar la estatura del niño, pero la ganancia en centímetros. Y esto lo podemos hacer con unas tablas que se llaman tablas de percentilas, que existen tablas de percentilas específico para niños y niñas, y va cambiando de acuerdo a la edad, y uno puede ir dando seguimiento a estas tablas para poder ver que un niño está creciendo de forma adecuada. Existen tablas de percentilas específicas para velocidad de crecimiento. Entonces, en promedio, un niño entre los 2 y 10, 11 años crece entre 4 y 5 centímetros por año. Y por ahí de la pubertad empieza a incrementar la velocidad de crecimiento, que es lo que conocemos como estirón, y a partir de ahí empieza a incrementar los números de centímetros que va creciendo durante un año. Entonces, esas tablas nos van definiendo cómo un niño va creciendo de forma adecuada o si tiene una velocidad de crecimiento lenta o acelerada, que puede ser totalmente el caso también de aquellos niños que vengan con un crecimiento más acelerado. ¿Cómo explicar a las personas qué son los percentiles? Es muy sencillo. La parte de en medio de una percentila es donde se encuentra la mayoría de la población, y en el caso de los que están en los percentiles más altos son los que son más altos, ¿verdad? Pero es lo menos de la población. Y los que estamos en la percentila más baja somos los que estamos por debajo de o cercanos a la línea más baja, que es la percentila 3 o 5, y que somos los más bajos de estatura, ¿verdad? Esa es más o menos la situación. La mayoría de la población crece en el percentil 50 o alrededor del percentil 50. Entonces, los extremos es el más alto, el que está en la percentil 97, y los más bajos, los que están abajo del percentil 3. ¿Y qué factores son los que van a influir en el crecimiento del niño? Definitivamente el principal factor que influye en el crecimiento es una buena nutrición. Y como yo digo, las abuelas tienen mucha razón, ¿verdad?, en decir que debemos dejar que los niños hagan 3 grandes cosas. Una de ellas es que coma bien, y bien significa no comer tantos dulces, y como le digo a la mamá, no permita que coma tantos dulces, uno por la obesidad y el otro porque el carbohidrato inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Otro gran factor es el factor sueño, que hoy día tenemos graves problemas con los ciclos de sueño de los niños, porque con la tecnología pues se la pasan en el celular o se la pasan en un juego de video, y a veces se duermen muy tarde, y la hormona de crecimiento se libera durante el transcurso de la noche. Otro factor que pudiera influenciar es el factor de la actividad física, y la actividad física promueve la liberación de hormona de crecimiento. De hecho, nosotros hacemos una prueba que es una prueba de hormona de crecimiento, en donde ponemos a hacer al niño ejercicio para tratar de promover la liberación de hormona de crecimiento. Otras cosas más frecuentes que nosotros tenemos que vigilar en un niño que no está creciendo, bueno, en el caso de las niñas, que es frecuente, una infección de vías urinarias, un trastorno en la nutrición o alimenticio, o de mala absorción gastrointestinal, ya sea por una intolerancia a algún contenido de algún alimento, o por alguna situación de alguna enfermedad que esté ocasionando que el crecimiento no se esté dando de forma adecuada. Tú que vives en la Huasteca y visitas Tampico, inscríbete para pertenecer a un selecto grupo de pacientes que reciben atención personalizada, descuentos en consulta, hospitalización, imagenología, hoteles y restaurantes. Que tu próxima visita a Tampico sea una nueva experiencia. Hospital Semaín, 833-213-0201. Doctor Ricardo Salas, antes de irnos al corte comercial, lo tuve que interrumpir porque estábamos hablando de los factores que influyen en el crecimiento del niño.
Y estaba hablando de la alimentación, estaba hablando del sueño, estaba hablando del ejercicio, pero hay muchos padres que se preocupan por la estatura de sus hijos y los vemos y tanto el papá como la mamá pues miden a lo mejor 1.60. ¿Qué hacer? Sin ofender a los presentes, Sí, claro, dice. aquí estamos los dos. Definitivamente uno de los principales factores en el crecimiento es la estatura genética. Y la estatura genética viene influenciada, si bien es cierto, por la estatura del papá y la estatura de la mamá, también otros miembros de la familia influyen, porque genética no es exclusiva de los papás, sino que todo el árbol genealógico de la familia influye sobre el crecimiento de un individuo. Más o menos uno tiene que calcular la estatura blanco de ese niño, se hace un promedio de la estatura de los papás, se suma la estatura de los papás y se divide entre 2, y en el caso del varón le sumamos 6.5 centímetros y en el caso de la niña le restamos 6.5 centímetros. Y es ahí donde nosotros podemos ver cómo va a estar la estatura final de un individuo. Sin embargo, también tenemos que considerar que, bueno, el individuo tiene un patrón de crecimiento propio, ¿verdad? Y él lo tenemos que estar vigilando contra su propio ritmo de crecimiento, de cómo va él creciendo. Definitivamente la estatura de los papás y la estatura del resto de la familia influyen sobre el crecimiento de un individuo. Ojo, sin embargo, hay que tener cuidado porque a veces puede haber trastornos familiares del crecimiento que no han sido detectados en otros individuos y que si no hacemos un buen estudio de un niño que está creciendo más lento o por debajo de las tablas de crecimiento, puede ser que se nos vaya también en el diagnóstico en este niño, ¿verdad? Entonces sí, influye la estatura de los papás, pero no excluye que tengamos que estudiar ese niño. Claro, naturalmente, y además no excluye que se pueda hacer algo a tiempo para ayudar a este niño a que crezca. ¿Qué es la hormona del crecimiento? La hormona de crecimiento es una hormona que se produce en el cerebro, específicamente en una glándula que se llama hipófisis y que se encuentra precisamente en el centro del cerebro, y se llama silla turca, en donde está la hipófisis, y esa es la glándula maestra del organismo. Ella regula todas las demás glándulas del cuerpo y es la encargada de producir hormona de crecimiento. Entonces la hormona de crecimiento se produce en la hipófisis, de ahí viaja por todo el organismo la hormona de crecimiento haciendo algunos efectos y pasa al hígado y en el hígado produce una segunda hormona que se llama somatomedina C o IGF-1, que es su nombre más científico, y la somatomedina C va también y hace ciertos efectos sobre el organismo, pero el principal efecto que tiene la hormona de crecimiento y la somatomedina C es hacer que el hueso crezca en longitud. Y para que pueda crecer un hueso en longitud tiene que tener cartílago de crecimiento abierto, ¿verdad? Si un cartílago de crecimiento ya está cerrado, pues el hueso solo va a crecer, pero hacia los lados y va a ocasionar una cuestión que se llama acromegalia. Pero en el caso de los niños que tienen el hueso aperturado con cartílago de crecimiento disponible, nosotros podemos ver el crecimiento en forma longitudinal. ¿Hay un límite de edad en el que los huesos mantienen el cartílago de crecimiento abierto? Sí, esto es muy importante porque hay diferencias en el crecimiento entre niños y niñas. Y ojo también con las niñas principalmente, porque las niñas dan el estirón puberal de forma más temprana. Y de hecho lo vemos por ahí de quinto, sexto año que dejan atrás a los niños y las niñas empiezan a crecer más aceleradamente. Y en el caso de las niñas también dejan de crecer más tempranamente. Entonces una niña cierra su cartílago de crecimiento por ahí termina el crecimiento por ahí de los 15, máximo 16 años, y en el caso del varón deja de crecer ya casi a los 18, 20, algunos pudieran ser los más retrasados en el crecimiento. Entonces sí es importante que hagamos estas diferencias entre niños y niñas, porque si las niñas llegan ya de forma tardía a una evaluación de crecimiento, entonces esas menos posibilidades tenemos
de poder ayudarlas si hay algún trastorno en el que podamos ayudarlas. Muy bien, nos pregunta la señora Judith Pérez en relación a su hijo que tiene 15 años y dice que un endocrinólogo pediatra le dijo que requiere hormona del crecimiento, pero su médico le dice que no, que su médico pediatra le dice que no porque ya tiene 15 años, que ya no va a poder hacer nada por él. Sí, aquí depende mucho de la evaluación completa del caso y definitivamente si un niño tiene todavía cartílago de crecimiento disponible, tiene buena velocidad de crecimiento y está documentado que tiene deficiencia de hormona de crecimiento, que es una prueba especial, en ese caso pudiera ser un candidato a una terapia de rescate para la estatura final. ¿Por qué? Porque mientras tenga cartílago de crecimiento abierto y tenga oportunidad de crecer y esté manteniendo una velocidad de crecimiento adecuada, definitivamente este niño ya está llegando tarde a una terapia de hormona de crecimiento, pero habrá que ver el caso en específico para ver si todavía se le puede ayudar en algo. Muy bien. ¿Cuándo se empieza a sospechar una falta de hormona de crecimiento? Decimos que los primeros años de vida la deficiencia de hormona de crecimiento no es tan fácilmente detectada en los primeros años de vida. Por ahí de los 2 o 3 años empieza a haber cambios en cuanto al crecimiento. Ok. Pues estamos platicando con el doctor Ricardo Salas Flores, endocrinólogo pediatra. En Hospital Semaín, cuando realizamos una cirugía, nuestra prioridad es la seguridad del paciente. Contamos con la experiencia y conocimiento para resolver todo tipo de cirugía, sea electiva o de urgencia. Esto lo logramos gracias a que contamos con la infraestructura y tecnología necesarias, además del respaldo de la unidad de cuidados intensivos para brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Hospital Semaín, su cirugía en buenas manos. Cuando se empieza a sospechar, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahondando un poquito en el tema de cuándo sospechar la deficiencia de hormona de crecimiento, en los primeros años de vida el crecimiento depende más que de hormonas, depende de la nutrición. Entonces la nutrición infantil es muy importante en los primeros años de vida para el crecimiento. ¿Y qué papel juega aquí la lactancia materna? Importantísimo, es el principal factor para que un crecimiento se dé de forma adecuada. La recomendación universal sigue siendo alimentar a los niños al seno materno como principal nutrición. Las fórmulas que compramos son muy buenas, pero nunca serán mejores que la leche materna. No, definitivamente la leche materna es hoy día el alimento universal para los niños en los primeros años de vida. Entonces, por ahí de los 3 o 4 años de vida, ahora sí empiezan los factores de crecimiento a jugar un papel importante en la estatura de un niño. Entonces, por ahí de los 3 o 4 años vemos que el niño se empieza a estancar y vemos que empieza a caer de la gráfica de crecimiento o que la velocidad de crecimiento es unos 3, máximo 3 centímetros por año. Y en el caso de esos niños que vemos que están bajos, tanto en estatura como en velocidad de crecimiento, es ahí donde tenemos que empezar a evaluar el crecimiento. Una de las situaciones que tenemos que evaluar, lo hemos dicho acá, la edad ósea, que es una radiografía simple de la muñeca del niño o puede ser en el caso de niños un poco más grandes, en la cadera podemos evaluar la edad ósea y ver si la edad ósea viene retrasada o está acorde con la edad cronológica. ¿Qué es eso de la edad ósea? Lo que hacemos a grandes rasgos en forma de explicación, al interior de la muñeca hay unos huesitos que nosotros vigilamos y ahí podemos determinar la edad de un individuo desde el punto de vista de los huesos. Y puede ser que tenga un individuo 5 años, pero que sus huesos correspondan a 2 años. Entonces tiene 3 años de retraso en la maduración ósea. Como digo yo, y de forma muy sencilla, si un niño tiene cola de pato, camina como pato y hace cuacuá, es un pato. ¿A qué me refiero con esto? Si un niño tiene estatura baja,
tiene la edad ósea retrasada y la velocidad de crecimiento lenta, es un niño que tiene un trastorno de crecimiento que se tiene que estudiar. No necesariamente es una deficiencia de hormona de crecimiento, pero sí puede tener una deficiencia de hormona de crecimiento que tenemos que descartar. Una vez que ya se hace el diagnóstico de que hay ahí un problema de crecimiento, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En el caso del diagnóstico es muy importante esto porque no es ir simple y sencillamente al laboratorio, tomo una muestra y soy deficiente de hormona de crecimiento, que eso regularmente sucede, que decimos, bueno, quiero ver cómo anda la hormona de crecimiento, voy y pido un laboratorio de la hormona de crecimiento, pues me determina, pero la hormona de crecimiento requiere una estimulación para poderse liberar. Entonces lo que hacemos es una prueba, que es una prueba de hormona de crecimiento. Y entonces le hacemos un estímulo al niño y empezamos a tomar 5 muestras de la hormona de crecimiento y sacamos una curva de qué tanto está liberando hormona de crecimiento. ¿Este estudio en cuánto tiempo se lleva a cabo? En 2 horas, más o menos. Y una vez que diagnosticamos desde el punto de vista del laboratorio la deficiencia de hormona de crecimiento, tenemos que hacer por seguridad un estudio que se llama resonancia magnética de la hipófisis para descartar que no haya nada en la hipófisis antes de iniciar una terapia de hormona de crecimiento. Entonces, una vez que tenemos todo el protocolo completo, entonces ya podemos iniciar una terapia de hormona de crecimiento que se administra de forma subcutánea, o sea, debajo de la piel, y de preferencia por la noche, imitando como la hormona de crecimiento lo hace regularmente en un individuo bajo ciertos ciclos del sueño. ¿Durante cuánto tiempo se lleva a cabo esa terapia? Los criterios para suspender una vez que se inicia la terapia de hormona de crecimiento son que el individuo tenga una velocidad de crecimiento ya muy poca, que haya cerrado el cartílago de crecimiento o que ya no se esté beneficiando de la terapia. Eso, ¿cómo pueden darse cuenta de ello? De eso sí. Hay que estarlo monitoreando para ver cómo va la edad ósea, cómo va la velocidad de crecimiento y hay que estarlo viendo crecer al menos 3 o 4 veces durante el año para estar determinando la velocidad de crecimiento. ¿Y cómo saber que un cartílago ya se cerró? En la radiografía hay una línea que parece como si fuera una fractura, pero no es una fractura, es el cartílago de crecimiento y esa línea nos permite a nosotros decir que hay cartílago disponible. Cuando el hueso ya es uno solo, ya no hay línea intermedia entre las dos partes del hueso, eso quiere decir que ese cartílago ya se selló y que ya no va a haber posibilidad de crecimiento. Muy bien. Hay una pregunta muy importante y es algo que inquieta a muchas personas y es precisamente si el tratamiento con hormona de crecimiento es peligroso, si representa algún riesgo para el niño. Recientemente acudí a un encuentro latinoamericano de hormona de crecimiento y hacían esta analogía, uno de los expertos de hormona de crecimiento. Y decía él, bueno, si un individuo tiene deficiencia de hormona de crecimiento es porque le falta, ¿sí? Y el uso o la administración de hormona de crecimiento tiene que tener la intención de llevarlo a un nivel normal de hormona de crecimiento, como la tenemos cualquier otro individuo. Entonces, el hecho de administrar por sí mismo la hormona de crecimiento no implica un mayor riesgo que el que tiene una persona normal. Y eso lo han demostrado algunos estudios que han analizado la relación entre hormona de crecimiento y cáncer. Si utilizamos dosis extraordinarias de hormona de crecimiento, sí pueden aparecer algunos efectos secundarios a la hormona de crecimiento. ¿Cuáles son estos efectos? Un incremento en el nivel de azúcar en sangre o glucosa en sangre, un trastorno de la tiroides o puede haber un síndrome que no necesariamente es así, sino un síndrome que se llama síndrome de hipertensión intracraniana, es donde el paciente tiene mucho dolor de cabeza y hasta que no bajamos la dosis o suspendemos la hormona de crecimiento se le va a quitar. Esos serían los únicos, digamos, qué riesgos que puede ocurrir, que puede surgir con una administración, pero siempre y cuando no se esté llevando adecuadamente. O sea, sí, la dosis tiene que ser
bien exacta. Bien personalizada. Personalizada. Y lo más importante de todo es que este tratamiento debe ser llevado a cabo por un endocrinólogo pediatra, porque es el especialista indicado para hacerlo. ¿Es así? Sí, el ideal, en el mundo ideal tendría que ser un experto en hormonas en niños, ¿verdad? Pero bueno, el endocrinólogo puede estar capacitado para poder evaluar el crecimiento. El pediatra definitivamente es nuestro aliado para estar vigilando el crecimiento de un niño y es el que tiene los ojos más abiertos para estar vigilando el crecimiento, porque lo está viendo constantemente. Es el que lo ve continuamente, el que lo conoce, porque muchas veces el pediatra, desde que el niño nació, lo recibió y lo está siguiendo a lo largo de toda su vida. Sí, ¿no? Definitivamente para el endocrinólogo pediatra, el aliado es el pediatra para descubrir estos trastornos tanto del crecimiento como de la pubertad de los niños. ¿Cuáles serían los factores que en relación al manejo, en relación a la vigilancia del niño, que deben realizar los padres, tanto desde el inicio de la vida del niño y con más frecuencia una vez que se ha presentado ya el diagnóstico de deficiencia de hormona del crecimiento? Yo lo que recomiendo, no hay mayor situación que nos documente cómo va el crecimiento de un niño, que es verlo crecer. Yo puedo decir que tiene deficiencia de hormona de crecimiento desde el punto de vista del laboratorio, pero si ese niño está creciendo, no tiene ninguna deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces lo que yo recomiendo es al menos llevarlo 2 veces al año con el pediatra para ir vigilando cómo va la velocidad de crecimiento. Aunque esté sano. Aunque esté sano, sí. El pediatra está viendo la velocidad, está viendo la película, y si yo llevo un niño un año y pasan 2 años y no lo vuelvo a llevar y tiene un trastorno de crecimiento, estuve perdiendo tiempo. Entonces, si de plano no puedo llevarlo por alguna situación especial, pues pongamos un punto en la pared y digamos, ¿está creciendo o no está creciendo? Hasta pueden dibujar los centímetros, ¿no? Centímetros. Un metro y medio, y de ahí ir siguiendo cómo el niño va creciendo. Sí, definitivamente el principal factor para vigilar es medirlo, ¿verdad? Entonces yo definitivamente recomiendo que se midan los niños para poder evaluar esto. ¿Cuáles serían las recomendaciones que puede hacer el doctor Ricardo Salas en relación a esto? Está una pregunta acá y me voy a guiar de esa pregunta. Están preguntando acá si cuál debe ser la alimentación de un niño, ¿verdad? Para asegurarse su crecimiento, ¿verdad? Definitivamente, como lo dije al inicio, las recomendaciones de la abuela es un niño tiene que comer sano, y los dulces no están incluidos en la alimentación y en la nutrición de ningún niño, y los dulces inhiben la secreción de hormona de crecimiento. Ojo, estoy diciendo dulces, no carbohidratos. Los carbohidratos sí tienen que estar en la nutrición de cualquier individuo. Guardar la proporción de proteína que consume un niño, eso es muy importante, y no necesariamente tiene que ser proteína de origen animal o carne, sino que también hay proteínas de origen vegetal, como la tiene, por ejemplo, las lentejas, que son altamente ricas en proteínas y que tenemos que aprovechar. Y bueno, la proporción de grasa, porque también satanizamos a veces la grasa, pero las grasas son un sustrato importante para la generación de hormonas, y entonces si no consumimos grasas, pues tampoco es de forma adecuada. El otro factor es hagamos que los niños hagan ejercicio, y no únicamente por la parte de la epidemia o la pandemia de obesidad infantil, sino por la parte también de que el ejercicio promueve la liberación de hormona y crecimiento. Y lo que yo les digo a los papás, desconecten el Wi-Fi a determinada hora para que los niños se vayan a dormir temprano, porque tenemos un problema importante de trastornos del sueño en los adolescentes que finalmente también pueden afectar el crecimiento. Sí, porque finalmente también, aunque los mandemos a dormir o pensamos que ya se durmieron, pueden estar abajo de las cobijas con cualquier aparato, ¿verdad? Siguiendo ahí las actividades. Las actividades, definitivamente. Sí, son algunas de las recomendaciones que yo daría. Y bueno, si estoy viendo que mi hijo, ya el hermanito que está más pequeño, ya lo rebasó, algo está sucediendo. Si veo que es el primero de la fila y no hay tantos factores como tal, algo está sucediendo. Y finalmente, si está creciendo menos de 3 centímetros al año, yo creo que hay que llevarlo a evaluar para descartar
que no tenga un trastorno que le esté deteniendo su crecimiento. Otra pregunta que nos hacen es si es muy caro el tratamiento con hormona del crecimiento. Definitivamente no es un tratamiento barato, ¿verdad? Es un tratamiento que por su tecnología que se produce es caro, ¿verdad? Pero afortunadamente algunas instituciones de salud tienen a su disponibilidad la hormona de crecimiento y se puede hacer uso de eso. Definitivamente las aseguradoras también nos lo incluyen porque está documentado y está en la Guía Internacional de Diagnóstico como un diagnóstico válido de la deficiencia de hormona de crecimiento. Y finalmente, si nosotros tenemos un diagnóstico bien sólido, no tiene por qué haber ningún problema con la terapia de hormona de crecimiento. ¿Alguna recomendación final, doctor? Bueno, que cuidemos a nuestros niños. Yo creo que más importante que hacer un diagnóstico es cuidar a nuestros niños, cuidar que los niños se alimenten bien, que hagan ejercicio y que duerman bien para poder asegurarnos que tengan un crecimiento adecuado. Hombre, pues muchísimas gracias. Yo le agradezco al doctor Ricardo Salas Flores, endocrinólogo pediatra de Hospital Semaín, que nos haya dedicado su tiempo esta mañana. Muchas gracias, doctor Salas, por esta valiosa información sobre el crecimiento del niño y la vigilancia que los padres y los médicos pediatras deben ejercer directamente sobre él para tener la tranquilidad de que todo está saliendo bien, o en su momento detectar, prender los focos rojos y hacer un estudio más concienzudo de un niño que sospechamos que no está creciendo bien. Y recordarle a nuestro auditorio nuevamente que si quiere hacer una cita con el doctor Ricardo Salas Flores, lo único que tiene que hacer es llamar al 241-2802 y el personal de Semaín Medicina Interna con todo gusto va a programar la cita para que puedan hacer la evaluación. Doctor, muchas gracias. Gracias, Gerardo, por la invitación. Y espero que nos veamos pronto con otro tema. Muy amable.